Y bueno, hoy te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a dar lugar a la palabra para que Dios hable a nuestras vidas, que este mensaje pueda tocar tu corazón, que el Espíritu Santo te lo revele. Eso es lo más importante de cada domingo, de cada prédica a la que tú asistes, sea una célula, sea una reunión, que sea el Espíritu Santo quien te habla. Así que pon las manos en tu corazón y si me apoyan ahí atrás, ya saben. Y vamos a orar en esta mañana y tú haz una oración personal, dile: Espíritu Santo, habla mi vida, que tu palabra sea revelada a mi mente, a mi corazón, y que tú, Padre, esta semilla que vas a sembrar caiga en una buena tierra, caiga, Señor, en una tierra que dé mucho fruto, Padre. Hoy yo pongo mis pensamientos, mis emociones, mi deseo, mi voluntad delante de ti para que tú hagas una obra especial en este día, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú hagas lo que quieras hacer. Así te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y bueno, si me pueden poner el tema y si me apoyan con la música de fondo y el tema, ¿cómo se llama el tema de esta mañana? Derribando la división. Este tema lo estuve tratando en las células que estaba compartiendo en esta semana, pero enfocado a la familia. Pero hoy quiero que tú entiendas que debemos derribar la división de nuestras vidas, sea en el área familiar, sea en el área emocional, en el área espiritual. La división es algo que afecta mucho. Como iglesia nosotros hemos sufrido de esto, pero si nosotros estamos en este lugar fue porque decidimos permanecer. Y fíjate, cuando nosotros decidimos permanecer, vemos que poco a poco el ministerio ha ido creciendo. Pero no es suficiente, no es lo que Dios quiere ver. Y hoy vamos a estar entrando en este tema que es de suma importancia que nosotros podamos entender, porque cuando tú lo captes en tu corazón y si tú lo pones por obra, tu vida y todo va a cambiar. Y es un tema para la iglesia, es un tema para ti como miembro de la iglesia. Yo en especial, como pastor, pues yo la llevo bien con todos. Ese es uno de los deberes, el estar siempre bien con todos. Bueno, espero que realmente no haya algo en contra mía por parte de ustedes que nos haga estar en división, pero como pastor uno tiene que estar bien con todas las personas. Pero este mensaje sí va dirigido a la iglesia, porque es en la iglesia, en los miembros, donde más se tiende a dar esta situación. Así también como se tiende a dar en las familias. Quieras o no, en las familias hay mucha división. Cada quien, como dicen por ahí, jala para su rancho. Cada quien ve por lo suyo. Cada quien siempre ve lo que le beneficia, lo que le agrada, lo que quiere. Y eso no debe ser así. Para poder ver éxito, para poder ver la mano de Dios, necesitamos estar unidos. De hecho, la última oración de Jesús fue pidiendo eso, unidad. Fíjate, la última oración de Jesús fue pidiéndole a Dios que a sus discípulos los hiciera uno. Así como si ustedes leen, decía: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Imagínate, ¿cómo era la relación de Jesús con Dios? ¿Se han leído el Nuevo Testamento, los Evangelios? ¿Cómo era la relación de Jesús con Dios? Por ejemplo, cuando bautizaron a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué voz se escuchó del cielo? ¿Qué palabras? Este que es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? En el cual me cae gordo. ¿Dijo eso Dios? ¿En el cual qué? Tengo complacencia, en el cual me agrada, en el cual
estoy en sintonía, estoy en armonía, estoy en unidad, estoy en una relación muy buena. Y hoy vamos a entender algunas cosas que la unidad puede traer, pero también lo que la división puede traer. Cuando una persona ha dividido o divide, no puede experimentar la bendición de Dios. Veíamos el domingo pasado, cuidado con las palabras, que cuando esos 10 hombres trajeron esas malas noticias al pueblo de Israel, jamás pudieron entrar nuevamente en unidad, sino que contaminaron a la mayoría del pueblo y ellos le dijeron, bueno, regresémonos, pongamos a un capitán y regresémonos a Egipto. Y también veíamos cómo esa división causó que incluso planearan apedrear, ¿qué? A Moisés, a Josué y a Caleb. Entonces vemos que la división puede destruir. Y sabes, nuestro adversario, el enemigo, es un ser muy antiguo. Repite conmigo, el adversario es un ser muy antiguo. Él ha estado desde el principio. Ha estado desde el principio. Si tú lees Génesis, el libro de Génesis, vas a encontrar que el enemigo estuvo ahí presente. Y que el propósito del enemigo fue traer división entre Dios y el hombre. ¿Y qué crees que pasó? Lo logró. ¿Y la causa de esa división cuál fue? La condenación. Fue que el hombre se apartara de Dios. Fue que el hombre viviera una vida sin bendición. Y déjame decirte esto, cuando hay división no podemos ver bendición. Podemos quizá ver respaldo o cobertura, pero no podemos ver bendición de Dios. Y en mi caso, yo quiero ver bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren ver bendición? Debemos derribar la división. Vemos que cuando en el principio hubo esta división, el enemigo afectó todas las áreas. En primera, afectó la unidad entre Dios y el hombre, la relación que Adán tenía con Dios. ¿Están de acuerdo? La segunda cosa, el enemigo dividió la relación entre el hombre y la mujer. Porque cuando Dios confronta a Adán, le dice a Abraham, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y Adán qué hizo? La mujer que me diste. Y no solamente implicaba el hecho de decirle la mujer que me diste, era como decirle a Dios, en otras palabras, tú fallaste. Tú dijiste que esa era mi mujer ideal, mi compañera, mi complemento. Entonces trajo también ahí el enemigo una división que en lo familiar. Y también trajo una división en cuanto a las bendiciones de Dios con lo terrenal. En un principio no había, dice que todo el jardín era regado por un vapor que emanaba y que todas las especies vivían en una comunión. Pero a partir de la división, todo eso cambió. El pecado entró y hubo un cambio también en la atmósfera de la tierra. Y vemos que cuando hay división en nuestras vidas, estamos divididos con Dios, estamos divididos en el hogar y estamos divididos con todo lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Por eso es muy importante derribar la división. Y te decía que el enemigo es un ser antiguo, ha estado desde el principio. Él ha estado en los diferentes imperios, en los diferentes reinos. Ha destruido reyes, ha destruido imperios, ha destruido naciones, ha destruido familias. Entonces, nuestro adversario tiene mucho conocimiento y experiencia en cuanto a cómo dividir a las personas.
Yo no sé cómo te encuentres en este día, si hay división en tu hogar, en tu familia, si hay división en el cuerpo de Cristo, pero es un tema que tenemos que tratar y que tiene que ser confrontado, tiene que ser expuesto delante de la iglesia, porque solamente a través de la unidad podemos ver la manifestación de Dios. Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos tenían un respaldo, una cobertura. Recuerden que cuando Jesús los enviaba de dos en dos, era porque habían sido enviados por Jesús, porque tenían respaldo y cobertura. Pero una cosa diferente era cuando ellos se convirtieron en apóstoles y cuando ellos oraban y predicaban, sucedían milagros. Milagros. Y es una diferencia muy grande. Y mi intención con esto es que como iglesia, tú como familia, no vivas solamente con un respaldo de Dios. No vivas simplemente esperando que Dios respalde su palabra, que Dios respalde lo que ha dicho, sino que realmente tú experimentes la bendición, los milagros sobrenaturales cuando tú ya estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Amén. Por ejemplo, el pueblo de Israel durante 40 años vio el respaldo de Dios porque Dios ya había dicho la palabra y porque Moisés se levantaba a interceder y era un compromiso de Dios con el pueblo. Pero una cosa fue diferente cuando Josué obedeció a Dios y Dios le empezó a otorgar esos triunfos y grandes victorias sobrenaturales. ¿Sí están entendiendo? Y de hecho, para esto tenemos que irnos a la Biblia para poder entender un poco más acerca de este tema que es muy importante que nosotros entendamos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 43. Hechos, capítulo 2, verso 43. Y aquí en el subtítulo de tu Biblia vas a encontrar una frase muy importante. ¿Alguien me puede decir cómo dice su Biblia en el subtítulo? Ahí está. ¿La vida de qué? O sea, aquí el libro de Hechos nos narra el trabajo apostólico que empezaron los discípulos de Jesús. Ya no eran discípulos, sino eran ¿qué? Apóstoles. Y para esto el trabajo del apostolado había venido porque habían sido ungidos por el Espíritu Santo. No nada más se pusieron, no, porque fui discípulo de Jesús y caminé con él 3 años, ya me hago aquí el superpredicador, el superapóstol. No, sino tuvo que venir sobre ellos el Espíritu Santo, así como tuvo que venir sobre Jesús el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. ¿Ok? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 versículos de la vida de estos primeros cristianos, pero que nosotros debemos de reflexionar, que nosotros tenemos que estudiar, que nosotros tenemos que reflejarnos a la luz de la palabra, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana con la vida de los primeros cristianos. O sea, el cristianismo no es algo que tiene 5 años, 10 años, 20 años, 30, no. El cristianismo tiene más de 2000 años. Cuando Jesús partió de este mundo y nació ese grupo de personas que decidieron creerle a Dios. Fíjense, vamos a leer verso 43. Entonces, estos 5 versículos, tú los vas a poner como un espejo sobre tu vida. Y saliendo de este lugar, tú vas a reflexionar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te confronta la palabra con tu cristianismo que estás viviendo. Dice, y sobrevino temor en toda persona. El primer aspecto, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Un ministerio. En este caso, el de los apóstoles, tenía mucha bendición, había muchas señales, había muchas maravillas, porque los apóstoles habían entrado en una etapa de unidad.
Vemos que cuando los discípulos salieron huyendo, cuando Jesús fue entregado, cada uno se fue para su rancho, ¿sí o no? Dice que todos se dispersaron, así lo dice la Biblia. Pero Jesús tuvo que volverlos, ¿qué? A unir. Y cuando Jesús se va al cielo, antes de que suceda eso, Jesús ora por ellos diciéndole: Padre, que sean ¿qué? Que sean uno. Esa fue la oración de Jesús. Padre, que ellos sean uno, que se conviertan en uno. Vemos cuando eran discípulos, unos decían: Señor, pues cuando estemos allá en el cielo, yo me quiero sentar a tu diestra. Y otro, pues al otro lado. Y Jesús dijo: a ver. No. El que quiera ser el primero, dice, tiene que aprender a ser el servidor ¿de qué? De todos. Entonces Jesús notaba que no había una unidad en sus discípulos. Jesús notaba que había ciertos, pues sí, algunos quizá intereses, quizá motivaciones incorrectas. Y por eso en el tiempo, cuando ellos eran discipulados, ellos no hicieron ningún milagro. Y si lo hicieron fue porque Jesús les dio la autoridad y los envió, no a causa de lo que ellos estaban practicando. ¿Sabes? Te hago una pregunta, hablando de la iglesia en general. ¿Se ven muchos milagros y señales en estos tiempos? ¿A qué crees que se debe? A que no hay unidad. ¿Sabes? Algo que entendí acerca de la adoración, en la Biblia se nos habla de 3 ángeles: Miguel, Gabriel y también del enemigo, que fue antes un ángel. ¿Y sabes cuál fue el problema del enemigo? Que él no quiso que la adoración se le fuera a entregar a Dios, sino él quiso ser adorado, él quiso ser igual que Dios, y Dios no lo permitió, y por eso lo desechó. ¿Sabes? Al enemigo le hierve la sangre cuando tú y yo de todo corazón le adoramos a Dios, porque lo hacemos bajo nuestra propia voluntad. Y lo que él desea es que nosotros seamos apartados de Dios para poder hacer nuestra voluntad. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tiene dones específicos, dones que solamente el Espíritu Santo pone. Y tú no puedes desear ni anhelar ser como otra persona. Quizás sí admirar y querer lograr lo que otra persona ha logrado, pero nunca desear ser como alguien más, porque Dios a ti te hizo único y especial. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te hizo único y especial. La Biblia dice: ¿de dónde creen que nacen las guerras y los conflictos? Dice: ¿no es acaso de vuestros propios miembros? ¿Por qué crees que nacen las envidias? ¿Por qué nacen las envidias? A ver. Porque deseamos algo que alguien más tiene y nosotros no. Y cuando sucede eso en nuestro corazón, empezamos a dividir. Aquí hay como un dicho aquí en Taxco, que cuando alguien llega a un nivel, en vez de que todos lo apoyen, todos hacen lo imposible para que esa persona ya no crezca. Así pasa en el negocio, pero también así pasa en la iglesia, tristemente. ¿Y por qué nos comportamos así? Porque hay división en nuestro corazón. Y eso es el reflejo porque hay una división primeramente con Dios. Quizá en algún momento de tu vida tú te sentiste quizá frustrado porque Dios no te escuchó, porque Dios no te respondió una oración, porque Dios no te respaldó, porque Dios te disciplinó, o porque Dios simplemente no contesta tu oración. Y a veces nuestro corazón se divide en contra de Dios. Y sin darnos cuenta, tenemos una división con Dios. Y esa división sigue afectando y de repente puros problemas con la familia. Te peleas con el hermano, con el cónyuge,
te peleas con los hijos, porque sin darte cuenta hay una división en tu corazón. Y ya la terminas de derramar el vaso y puro pleito con los miembros de la iglesia. Por eso hoy debes de reflexionar qué es lo que está causando la división en tu vida. ¿Qué es lo que causó la división con Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento sucedió? Adán, sin darse cuenta, cuando Dios lo exhorta, le dijo: Señor, es que estaba desnudo y me escondí de ti. Y Dios le dijo: Adán, pero a ver, ¿en qué momento y quién te dijo que estabas desnudo? Y vemos que cuando hay división, uno se aleja de Dios. Uno tiende a alejarse de esa confrontación, y a veces no nos gusta la confrontación, no nos gusta el encara de decir: a ver, pues vamos a resolver esto. O a ver, los que son casados, ¿a cuánto les gusta encararse realmente y enfrentar con madurez un problema? Pues no nos gusta. Si fuéramos maduros, podríamos resolver las cosas en acuerdo común. Pero como todavía hay división en nuestro hogar, tenemos que pedir consejo, tenemos que pedir ayuda, porque sabemos que nuestro carácter, quizá nuestro pensamiento tiende a elevarse y tiende a traer conflicto. Una vez más, vamos a leer el verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué padre, a mí me encantaría escuchar que muchas maravillas y muchas señales están siendo hechas por las diferentes iglesias. Verso 44. Dice: todos los que habían creído estaban ¿qué? Divididos. Estaba cada quien en su rancho, decía ahí. Dice: todos los que habían creído estaban ¿qué? Y tenían en común ¿qué? Una cosa nada más. ¿Tenían en común qué? O sea, todas tenían en común pues la familia, los valores de la familia, quizá pues los negocios, quizá pues el deseo de querer hacer cosas. Y en la iglesia, ¿cuántas veces vemos que cada quien quiere hacer esto? No, pues sería mejor si el pastor hiciera esto. No, pues sería mejor si se pintara de morado en vez de negro. No, sería mejor que cambiaran el piso. No, sería mejor que predicara a otra persona. No, sería mejor que tal. Y vemos que no hay o no tenemos en común nada. Igual en la familia. Piensa y reflexiona realmente qué tan común tienes todas las cosas con cada miembro de tu familia. Vamos a comer a la tía Calla. No, ya fuimos a la tía Calla, está bien fea. No, vamos mejor a Ladinos. No, que también ahí se tarda mucho. Y cada quien. Si se ríen es porque se identifican, yo creo. Dice: ¿estaban qué? Juntos. Analiza esto primeramente. ¿Cuánto tiempo te pasas junto a la presencia de Dios? El segundo, ¿cuánto tiempo pasas junto a tu familia? Y el tercero, y el donde te va a doler, ¿cuánto tiempo pasas junto a tus hermanos en Cristo? Porque aquí lo dice la Biblia muy claro, dice: todos los que habían creído. Y hablamos, o sea, de los cristianos nada más, los que habían creído en Jesús. Los demás pues todavía no contaban. ¿Sí estamos de acuerdo? Sino por eso la Biblia lo especifica. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Verso 45. Esto es algo impresionante que pasaba. Y no te lo voy a pedir, así que no te espantes. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Y qué pasaba con eso? Dice: lo repartían a todos según la necesidad ¿qué? De cada uno.
O sea, vemos que en ese tiempo realmente había un desprendimiento total. ¿Y saben lo que significa el cristianismo en esencia? La palabra cristiano significa Cristo pequeño, pero ¿sabes cuál es la esencia del cristianismo? El bien común. Y cuando no estamos demostrando eso en la iglesia, en nuestras vidas, estamos demostrando otro tipo de cristianismo. Por eso te decía, vamos a reflejarnos en la palabra de Dios con la vida de los primeros cristianos. ¿A poco no? Siempre cuando hacemos algo por primera vez, lo hacemos con excelencia, sale todo bien, ¿sí o no? Pero ya la 10ª vez, ¿qué es lo que pasa? O no sé si les ha pasado, han ido a un restaurante por primera vez y dices, wow, súper bien, atentos, muy rica la comida, y vas por 10ª vez y ¿qué dices? Y como que ya le está fallando aquí, como que ya no sabe igual. Y así ha pasado a la iglesia. En un principio, esto era la esencia del cristianismo. Esto era el verdadero cristianismo. Y con el paso del tiempo, a medida que el enemigo vino a tomar parte y dividir, la iglesia se fue distorsionando. La iglesia se fue corrompiendo y se fue quitándose el propósito que era el bien común. Por eso decía, todos y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo me imagino una persona que quizá tenía mucho. Fue tanto el poder del evangelio, fue tanta la comunión, la unidad, el amor que tenían por cada miembro, que decía, ¿sabes qué? A mí no me gusta verte así. No me gusta verte en esta situación que estás pasando económica. ¿Sabes qué? Voy a vender lo mío para que te vaya bien. No sé si se dan cuenta qué corazón tenían estas gentes. ¿Sí o no? ¿Y ahorita qué es lo que pasa? No, pues que le pida a Dios. No, pues que ore. No, pues que trabaje. Obviamente no vamos a quitar la responsabilidad, pero a veces en nuestro corazón hay mucho menosprecio. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una vez más, verso 46. Perseveraban en algo. Esta iglesia perseveraba en algo que fue lo que trajo el éxito. Dice, y perseverando ¿qué? Unánimes. Esa es una palabra muy importante que me gustaría que la subrayaras, que es algo que tú debes hacer en esas 3 áreas de tu vida: en tu relación con Dios, en la relación con tu familia y en la relación con cada miembro en la iglesia. Perseverando ¿qué? Unánimes. ¿Cuántos de aquí están casados? Pero levántenla sin miedo. A ver, ¿quién será el que tenga más años de casado? A ver. 33. 34. Ay, Dios mío. ¿Cuánta paciencia te han tenido? 37. Por ejemplo, si ustedes han llegado hasta esos años, es porque han perseverado, ¿sí o no? Estoy seguro que ha habido momentos donde ustedes quisieron decir ya. ¿Pero qué hicieron? Perseverar. Vamos a darle chance otra vez a este cuate. Vamos a seguir orando por él. Un día le va a caer el 20. ¿Sí o no? Y así debe ser nuestra relación en cuanto a la unidad. Se debe de perseverar. No solamente que en un evento, en una convención, pues ahora sí vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer todo esto para esto. No, sino tenemos que perseverar ¿qué? Unánimes. En este caso decía cada día en el templo. O sea, aquí no había solamente 2 reuniones, la que tenían del sábado quizá y la que tenían, no sé, por así decirlo, su célula que compartía Pedro o Juan en las casas. No, sino perseverando unánimes ¿qué?
Cada día en el templo, los 7 días de la semana, ahí estaban los miembros, los primeros cristianos, perseverando en el templo. Dice, y partiendo el pan, ¿qué? En las casas. Quizá tenemos algo común con esos cristianos. Quizá estábamos gorditos porque dice que comían mucho pan, partiendo el pan en las casas. Quizá eso es lo que tenemos en común. Dice, y comían juntos, ¿con qué? Solamente date cuenta de esto. Cuando estás comiendo en tu casa, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? Cuando has tomado la cena del Señor, ¿cómo lo haces? Decir, híjole, pues sí, ya pequé, híjole, ahorita que hagan la oración me arrepiento y lloro. ¿Cómo realmente estamos compartiendo nuestra relación con Dios? ¿Realmente tú disfrutas orar? ¿Realmente te apasiona decir, wow, ya son las 5, las 6 de la mañana, es el tiempo que tengo con Dios y voy a orar, me voy a meter en su presencia porque Él me va a hablar, estoy expectante en cómo voy a sentir hoy su presencia, qué palabra me va a dar? O dices, híjole, pues a orar por este varón o esta mujer que no quiere entender. Dice aquí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor, ¿cómo dice aquí? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Te aseguro que en ninguna iglesia del mundo se convierten todos los días personas y se van añadiendo. O será muy difícil. Quizá en los domingos sí hay grandes pescas, pero aquí la Biblia dice todos los días. Cada día se añadían. Y ojo con esto, se añadían. No era simplemente traer a personas y que hagan la oración de fe, sino que se añadían. O sea, se agrupaban, pertenecían, eran parte de la iglesia ya. Dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Crees que estamos muy distante en parecernos en nuestra vida con esos primeros cristianos? ¿Sí o no? Tú respóndete a ti mismo. Pero algo que logro ver muy importante y que la Biblia lo resalta es la unidad que había entre estas personas. Esa unidad realmente se encargaba de que el ambiente fuera propicio, se encargaba que la unción fuera propicia, que las señales y los milagros fueran propicios para que se pudieran dar. De hecho, si tú sigues leyendo lo que sigue de este pasaje, viene la curación de una persona coja. Y que aquí dice la Biblia que Pedro y Juan estaban ahí en el templo y que simplemente se encontraba una persona que le estaba pidiendo dinero y que Pedro le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Jesús, levántate, y al instante el milagro sucedió. ¿Qué pasa en este tiempo? Tenemos que entrar en periodos de oración, periodos de ayuno, periodos de guerra para poder ver un milagro en la familia, en la iglesia, en la sociedad. ¿Sí o no? Y vemos aquí que era tanto la unidad que había entre estas personas que los milagros no se negaban, que los milagros se daban, porque había una unción muy especial en la unidad. Y déjame decirte esto, iglesia, cuando hay unidad, hay una unción especial. Hay una unción que es derramada, no solamente por una persona, el líder o alguna persona con un don o talento, no, sino la misma unidad hace que la misma iglesia
desprenda una bendición para todas las personas. Créeme, yo anhelo tanto ver milagros en este tiempo. Anhelo ver milagros porque fue algo que Dios a mí me prometió que iba a ver. Porque yo esperaba un milagro y no se dio, pero me dijo: Andrés, tú en tu vida cristiana vas a ver muchos milagros. Y he visto muchos milagros. Pero sabes, yo no me conformo con las cosas que he visto. Yo quiero ver milagros sobrenaturales. Milagros realmente que sean impresionantes. Pero para que la gente crea que Dios es real y que Dios es fiel. A veces veo algunas personas, a los jóvenes, que en este tiempo se burlan muy feo del cristianismo. Se burlan muy feo de la iglesia. Se burlan muy feo de Dios. Y eso a mí me causa una tristeza porque digo, realmente quizá lo que llegó a afectar a estos jóvenes es que no pudieron ver quizá unidad en sus familias, no vieron la unidad en la iglesia y por eso se desanimaron y por eso no creen. Por eso te digo, yo he estado compartiendo también en algunas casas, he iniciado algunas células familiares y lo primero que notando, ni es para ventanear a nadie, pero en la casa realmente los hijos saben cuál es tu comportamiento, saben cómo es tu carácter, saben realmente que si lo que predicas o escuchas lo vives realmente en tu casa. Y por eso muchos jóvenes no creen, porque dicen, no, pues puro y me comentaban a mí, te lo digo porque quizá tú te llegues a identificar con esto. Me decía una persona, pues yo siempre veía que mis papás aconsejando y ministrando, pero en la casa no se parecía nada de lo que ellos decían. Y por eso te digo que la unidad es un vínculo tan importante porque se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso es algo que nosotros debemos aprender, como es el tema de este día, derribando ¿qué? La división. Y yo les dejé de tarea una pregunta, y esa pregunta te la quiero hacer a ti, y que tú la contestes en tu casa, juntes a tu familia y la puedan responder. ¿Qué es lo que está causando división en nuestra casa? ¿Qué es lo que está causando división en mi hogar, en tu casa? Y que eso va a ser algo padre porque pues va a ser algo que se tiene que contestar en familia. Y quizá vas a tener que oír a tus hijos, vas a tener que oír a tu marido, a tu mujer. Son de esas preguntas realmente que nos incomodan, pero son las preguntas que nos pueden hacer crecer mucho si las ponemos y las corregimos. No debemos esperar a que pase algo malo para cambiar una actitud, para cambiar un comportamiento. No debemos dejar quizá que el día de mañana se prohíba la iglesia para que todos tengamos hambre de venir a la iglesia. Sabes, en otras partes del mundo es prohibido mencionar siquiera el nombre de Jesús. Está prohibido incluso con muerte. En verdad he visto en otras naciones cómo realmente se quema a la gente que cree en Jesús. Queman a familias. Queman a familias completas por creer en Jesús. Eso incluye niños, bebés. Es causa de muerte. Y aquí que nosotros tenemos la oportunidad de tener esa libertad de congregarnos, de poder estar en una comunión tan bonita, no lo valoramos a veces. Y en otras partes, créeme, desean tener una Biblia, anhelan tener una hora siquiera de reunión para poder escuchar la palabra. Una vez un predicador decía, pues yo, ¿por qué me aprendí la Biblia? Porque yo estuve en la cárcel y cada vez que me enviaban cartas eran con
libros y capítulos de la Biblia, y solamente yo tenía oportunidad de leer esa carta por 3, 4 días porque hacían revisión en la cárcel, y si me cachaban esa hoja pues la rompían, y por eso yo me tuve que aprender por necesidad el leer la palabra. Y nosotros que tenemos la oportunidad de venir a una célula, de estar en una célula, de que alguien nos comparta, a veces no ponemos de nuestro tiempo, de nuestro corazón, para poder aprovechar esos momentos. Iglesia, este es un tiempo donde debemos reflexionar que realmente nos hace falta todavía entrar en una unidad. Que te des cuenta que en este tiempo te hace falta entrar en una unidad en tu familia. Por todo lo que ha pasado, pues a veces uno aprende a la mala. Y yo lo reconozco, quizá también a veces como joven, pues estaba afanado en otras cosas. Y el tiempo que estábamos como familia, a veces uno pues, como que lo toma en poco. Pero créeme, también a veces extraño mucho el cómo es estar en familia. El tener a mi papá, a mi mamá. Y créeme que pues a veces uno tiene que aprender por las malas y Dios te tiene que llevar por procesos para que tú entiendas. Por eso, si tú tienes tu hogar, tienes tu familia, debes hacerte esta pregunta: ¿qué es realmente lo que está causando la división entre nosotros? Debes preguntarte también de una manera personal: ¿qué es lo que ha causado mi división en contra de Dios? ¿Fue una oración que no te contestó? ¿Fue realmente un milagro que tú anhelabas ver y no sucedió? Créeme, en un principio yo como que quise entrar en división con Dios, argumentando, diciendo: ¿de qué sirvió tanta oración? ¿De qué sirvió tantas cosas que se hizo si al final no se dio lo que yo quería? ¿Sabes? Dios tiene su voluntad está por encima incluso de cada deseo y cada pensamiento de cada uno de nosotros. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Por eso, cuando no hay respuesta, cuando no ocurre el milagro, lo que tú debes hacer es decirle: Dios, ayúdame a entender cuál es tu propósito por el cual quizá a veces no se dan las cosas. Porque a veces estamos tan acostumbrados a salirnos con la nuestra, a tener la razón de todo, a hacer lo que nosotros deseamos, y cuando no realmente vemos esas cosas, nos sentimos frustrados. Nos sentimos decepcionados, nos enojamos porque perdemos el control. Y como personas nos gusta tener ¿qué? El control de todo. ¿A cuánto les gusta tener el control de todas las cosas? Pero sabes, cuando realmente estás con Dios y te enfrentas a Dios, pues no tienes nada que hacer. Tus planes se pueden venir abajo, tus deseos se pueden venir abajo, tu voluntad se puede venir abajo, tu manera en cómo planeabas hacer las cosas, Dios te las puede quitar. Recuerden a Gedeón, dice que él alistó un ejército de 30,000 gentes, me parece. 30,000 gentes, ¿sí o no? Y Dios les dijo: son muchos, imagínate. Y se iban a enfrentar con un ejército que los triplicaba. Y Dios dijo: no, son muchos. ¿Sabes qué? Diles, los que tienen miedo y los que son cobardes, que se vayan. Y dice que se fue una gran parte de ese ejército. Y después, que dijo Dios: ¿sabes qué? Veo muchos todavía. Yo te voy a dar la señal, llévalos a beber agua y ahí te darán una señal. Y aquellos que cumplan esa señal van a ser los aptos para ir a la guerra. ¿Y sabes cuántos fueron a la guerra? 300 gentes. Imagínate, si Gedeón
el argumento decía de él, no, pues es que yo soy muy temeroso, si tú recuerdas el llamado de Gedeón, no, pues yo estoy aquí trabajando porque nos van a venir a robar, Señor, no, alguien más preparado. Y luego Dios le quita su ejército y nada más se queda con 300. Pero Dios le dijo, para que no digas que fuiste tú, que fue tu fuerza la que te dio la victoria, sino para que reconozcas que yo soy Dios. A veces las cosas que no obtenemos son para que tú aprendas a confiar en Dios, para que aprendas a obedecer a Dios, para que aprendas a reconocer que Él es el Señor y Rey de todo. Él es el Rey de tu familia, Él es el Rey de tus finanzas, Él es el Rey de tu salud, Él es el Rey de todo. Y al ser Rey de todo, pues uno simplemente tiene que estar flojito y cooperando. Pero cuando tú te crees el Rey, por ejemplo, de tus finanzas y te viene una prueba en las finanzas, híjole, ¿no? ¿Para qué sirve dar? ¿No? ¿Para qué prometerle a Dios si no me cumple nada? Por eso uno debe ser desprendido de todo. Cuando Dios gobierna en todas las áreas de tu vida, mira, tú no tienes problema en si Dios te quita o no te quita. Por eso Job, la Biblia dice que a pesar de que toda la desgracia que le pasó a Job, Job no culpó a Dios de todo lo que había acontecido. Pero cuando uno le pasa algo, una pérdida en lo económico, en lo familiar, uno tiende a alejarse de Dios. Se tiende a apartar porque dice, no, Dios es bien injusto, Dios esto, lo otro. Y eso trae una división en contra de Dios. Y por eso decía aquí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, esa iglesia tenía un favor con todo el pueblo. Esa iglesia no necesitaba pedir permisos porque el mismo pueblo les hacía favores. No se necesitaban campañas evangelísticas porque Dios mismo era llevando a la gente para que pudiera entregarse y añadirse a la iglesia. Y en estos tiempos, realmente los que han participado, ¿sí o no cuesta un evento de evangelización? ¿Cuesta o no cuesta? Y para que una persona se convierta, tienes que estar preparadísimo espiritualmente, tienes que realmente estar sensible a la voz de Dios para que esa palabra que se comparta toque el corazón de esa persona. Y antes la misma unidad hacía que Dios añadiera. Fíjate, esto tiene mucha relación con el pasaje que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán ¿qué? ¿Serán qué? Y esto es la promesa que estaba experimentando la primera iglesia, que ellos buscaban el reino de Dios y su justicia, y Él ¿qué? Estaba añadiendo lo que necesitaba. Entonces esa primera iglesia no sufrió de tener pocas personas. Imagínate, el primer discurso de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 gentes. Y cuando Pedro era discípulo, bien argumentado, ¿cuántos convirtió? Al contrario, quería desanimar a Jesús. Señor, fíjate que no te acontezca esto de la cruz. No. ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Sí se dan cuenta? Pero vemos a un Pedro totalmente diferente cuando agarró la onda, cuando fue restaurado, cuando estuvo en unidad con todos sus demás compañeros. Porque la promesa también del Espíritu Santo, el Pentecostés se dio, fue porque los discípulos escucharon la voz de Jesús y se acordaron que ellos tenían que estar unánimes y juntos y simplemente esperaran la promesa que Él les había dado. Si ellos no hubieran estado juntos, no hubiera existido el libro de Hechos, no hubieran existido las cartas de Pedro, de Pablo. Todo el Nuevo Testamento no hubiera sido escrito si no hubieran estado en unidad.
esos discípulos. ¿Te das cuenta que esa unidad ha traído bendición hasta estos tiempos? Pero fíjate, la desunidad trajo también miles de años en maldición, en pobreza, en esclavitud al pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento fue marcado por la desobediencia de Adán y Eva y la división que tuvieron con Dios. Y por eso Dios, por pura misericordia, siempre guardaba un remanente y lo levantaba, pero después el pueblo se contaminaba y no obedecía la voz de Dios y había desunidad. Y por eso siempre estuvieron navegando, siempre estuvieron esclavos, siempre estuvieron con dificultades, porque estaban divididos con Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento Jesús dijo, bueno, pues ya no van a ser solamente los judíos, sino todo aquel que crea en el Hijo de Dios y lo confiese, esa persona será salva. Esa persona será pueblo escogido por Dios. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Entonces vemos que la división puede hacer mucho daño. La división ha hecho mucho daño a las iglesias, ha hecho mucho daño a las familias, ha hecho mucho daño en la relación del hombre con Dios. Hoy analiza qué es lo que está causando daño, la división que hay en tu corazón. ¿No te está dejando ser uno con Dios? ¿No te está dejando ser uno con tu familia? ¿O no te está dejando ser uno con el cuerpo de Cristo? Dice, vamos a Efesios capítulo 2. Verso 20. Efesios 2, verso 20. ¿Cómo dice la palabra? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Y aquí yo me detuve a meditar un poco, ¿por qué decía el fundamento de los apóstoles? Y aquí yo tenía una pregunta, decir, Señor, pero ¿por qué tú pusiste fundamento de los apóstoles y el fundamento pues eres tú, la roca eres tú? Pero Dios me llevaba a reflexionar diciendo, el fundamento que pusieron los apóstoles fue la unidad. Fue la unión. Fue realmente que ellos entraron en una etapa de unidad. Incluso cuando escogieron al 12º discípulo otra vez, ellos estaban de acuerdo. Ellos estaban en unidad. Cuando ellos estaban en unidad, vino el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban en unidad, milagros empezaron a suceder. Te digo, la primer prédica de Pedro, 3,000 gentes. Milagros se hacían. Incluso con la sombra de los apóstoles, enfermos sanaban. Era una unidad tan especial, y por eso la Biblia lo menciona, el fundamento de los apóstoles, que es ¿qué? La unidad. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y viene después, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, y aquí viene una parte muy padre, dice, en quien todo el edificio, bien que, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿qué? En el Espíritu. Así que cuando nosotros procuramos la unidad, nosotros estamos siendo como un edificio bien coordinado. ¿Alguno ha visto una pared chueca? ¿Y qué significa eso? Pues que los ladrillos no fueron
echados a plomo, ¿sí o no? Sino que nada más los pusieron al aire y se va a ver, pues vamos a pegar, a ver, pues pegar. Y en la iglesia no se trata de decir, no, pues vamos a crecer por crecer. No se trata de decir, pues vamos a hacer esto por hacerlo, sino vamos a hacerlo para un bien común. Créeme, en este tiempo yo he podido hablar con personas que han perdido seres queridos y créeme, he podido ser de mucha bendición. Cada situación que tú pases o que tú estés pasando puede ser de ayuda para una persona que también tiene esa necesidad. No veas tu necesidad, no veas tu situación como una desgracia. Velo como una manera en que tú vas a aprender. Velo de una manera diferente. Velo realmente diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Sabes, aquí hay tantas historias que si nos ponemos y vamos pasando el micrófono, mira, nos pasaríamos horas contando. Quizá tú tuviste una infancia que no fue la mejor, tuviste ausencia de padre, de madre, qué sé yo, alguna situación, abandono, pérdida, qué sé yo, muchas cosas. Pero todo eso sirve para que nosotros podamos ayudar a aquellos que están pasando una situación similar o peor a la de nosotros. Créeme, a veces yo me argumentaba por decir, Señor, ¿por qué pasó esto a mi mamá? Pero pude ver que hay otras personas que han también perdido seres queridos de otro tipo de maneras. Y que realmente uno debe ser sensible y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo acepto lo que tú tienes preparado para mí. Créeme, pues quizá como iglesia no nos hubiera gustado pasar lo que pasamos, pero fue algo que sucedió para que nosotros aprendamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros cambiemos actitudes, para que nosotros cambiemos comportamientos. Por algo Dios nos está hablando en este tiempo. Por algo Él retiene su venida, porque todavía la iglesia no está lista, hablando en general. Y Él viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia en unidad, una iglesia realmente que esté preparada. Por eso cuando el ángel habla a las iglesias en el Apocalipsis, a la primera de ellas dice, pues yo he visto tu esfuerzo, he visto todo lo que has hecho, he visto con la pasión con la que has trabajado y con la que sirves aún, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y quizás sí nos esforzamos, trabajamos, hacemos, pero hemos dejado el amor a un lado en las cosas que hacemos. Créeme que cada vez que a mí me hablan para orar, yo digo, Señor, pues quizá esta persona está viendo que yo tengo una relación contigo y yo puedo pedirte por ella para bendecirla. Qué bueno que las personas se acerquen a ti porque ven algo en ti, porque ven quizá misericordia, ven compasión, ven gracia, ven unción, qué sé yo lo que vean. Pero qué mal que una persona no se acerque a ti porque tú no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que dar. Como Jesús, sus discípulos decían, Padre, ya corre esta gente porque no hay cómo alimentarlos, mándalos a sus casas. Y no es por casualidad, pero el discípulo que llegó se llamaba Andrés y llegó con un niño y le dijo, Señor, pues mira, este niño tiene estos pocos peces y pocos panes. Entonces había una pizquita de fe diciendo, pues con Jesús esto poco puede ser mucho. Y sabes, el milagro sucedió. Quizá tú dices, es que yo tengo poco, no sé mucho, pero sabes, eso poco en manos de Dios puede hacer de mucha bendición. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Vamos a 1 Corintios, ya estamos terminando porque tienen sueño, creo.
Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. 1, verso 10. ¿Cómo dice el subtítulo que está arriba del 10? ¿Está dividido Cristo? Fíjense lo que dice el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hace también esta pregunta: ¿está dividido Cristo? Si Cristo no está dividido, ¿por qué nosotros sí estamos divididos? Vamos más adelante al capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice el verso 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen ¿qué? Los unos por los otros. En otra versión dice así: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado ¿qué? Tengan el mismo cuidado unos por otros. Ahora vamos a Tito, más adelante todavía. Tito, capítulo 3. Verso 9. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas ¿qué? Mira, si tú has decidido crecer en esta iglesia, plántate en la iglesia. No andes buscando contienda con otro hermano diciendo: pero es que el Apocalipsis fue aquí y que este punto significa esto y que esta coma significa esto y que esto se interpreta de esta manera, esto de la otra manera. La Biblia dice que no tiene ¿qué? No tiene provecho, porque son discusiones vanas y sin provecho. Y quieras o no, en estos tiempos cada persona quiere tener la razón. Pero la Biblia lo dice muy bien, que por su fruto los vas a conocer. Si tú quieres tener la razón, si tú quieres ser realmente el que hable con la verdad, que tu fruto indique que tú tienes la razón. No que tu conocimiento, no que tu experiencia o que tu estudio bíblico tenga eso, sino tu fruto, que realmente haya unidad. Mira, una persona que ha salido dividida no puede entrar en unidad hasta que resuelva el problema que dejó dividido. Por eso primero debemos sanar nuestros corazones de relaciones, en nuestros hogares, porque si no, estemos donde estemos, esa raíz siempre va a brotar. Y por eso este es un llamado para la iglesia en estos tiempos, que hoy realmente pongamos esta palabra como un espejo en nuestras vidas y podamos decir: ¿estoy en división o no estoy? Y si tú no estás, procura, como decía la palabra, persevera cada día para que esa unidad siempre esté. Yo les decía una vez a unas personas: yo necesito que me ayuden a fomentar la unidad.
que me ayuden a realmente a que en esta iglesia se pueda sentir un ambiente de unidad. Que realmente, más allá de estar de acuerdo en algo, que realmente podamos tener amor unos por otros. Que podamos ser compasivos, misericordiosos. Que podamos traer nuevamente a la iglesia en estos tiempos la esencia del cristianismo, que es el bien común. Y si tú tienes ese deseo, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Y hoy vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que quite toda división de nuestras vidas. Si tú has estado enojado con Dios, hoy ve delante de su presencia y pídele perdón, porque realmente la Biblia dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente, o sea, quiere estar contigo, la presencia de Dios quiere estar contigo. El Espíritu Santo realmente te anhela, realmente te desea, quiere morar dentro de tu interior. Pero si ha habido algo en tu relación con Dios que estés enojado con Él, hoy dile: Señor, perdóname. O si hay una situación en tu familia que se abrió una puerta para entrar en división, hoy dile: Señor, ayúdame a poder resolver esta situación en mi hogar. Y sobre todo, si hay algo en la iglesia, que tú le digas: Señor, dame la sabiduría, dame, Padre, realmente lo que necesito para poder solucionar esto que hay en mi corazón. Y por eso yo te invito a que cierres tus ojos y que abras tu corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y que si ha habido muchas cosas en tu corazón y has hablado cosas malas, es porque tu corazón necesita ser restaurado, tu corazón necesita ser sanado. Y empieza primero con eso. Si estás enojado con Dios por algo que sucedió, dile: Señor, perdóname. Señor, realmente lo siento. Toma esa actitud humilde para reconocer si ese es tu caso. Dile: Señor, perdóname porque no me he dado cuenta cuánto me amas. Tu palabra dice que de tal manera me amaste a mí, al mundo, que diste a tu Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, Señor, creo que mi corazón había estado enojado, había estado, Señor, sentido contigo, porque no cumpliste esto, o porque yo esperaba otra cosa, Señor, y no salió como yo quería. Dile: Padre, simplemente yo quiero obedecerte, Señor. Perdóname porque no he entendido que tus pensamientos son más altos que los míos. Perdóname, Señor, porque me he creído estar al mismo nivel que tú. Pero, Señor, tú eres grande. Yo no te puedo medir, no te puedo contar. Y quizá yo no entiendo las cosas que me estén pasando, pero hoy decido nuevamente estar en unidad contigo. Ahí tómate un tiempo, y si hay algo en contra de una familiar tuyo también, dile: Señor, ayúdame a traer reconciliación, a traer, Padre, la unidad. Dile: Señor, yo no quiero estar dividido, porque tu palabra dice: una casa dividida en contra de sí misma no puede permanecer. Padre, he sentido quizá que mi familia se desmorona, que mi familia, Señor, se ha alejado de esos tiempos de armonía, de felicidad. Dile: Señor, ayúdame a recuperar, Padre, la unidad de mi familia. Ayúdame, Señor, a tener la sabiduría para poder hablar con los míos, Señor, porque son los que realmente me conocen, son realmente los que ven mi vida día a día, Padre, y a ellos no les puedo mentir. Ellos saben cómo soy en los secretos, saben cómo me comporto, saben, Padre, cómo soy. Dile: Señor, si he causado heridas en mi hogar, perdóname, Padre. Y dile: restaura mi familia, Señor. Restaura mi familia. Y también, si te has identificado diciendo:
pues realmente yo no me parezco a la vida de estos cristianos. Dile: Señor, perdóname porque no he amado a mi familia en Cristo, Señor. Porque tú allá en el cielo vas a aceptar a todos aquellos que te creyeron, sin importar dónde vivan, en qué iglesia se congreguen. Pero si tú, Señor, si ellos son aptos para estar en el cielo, ¿quién soy yo para decir que no merecen estar, Padre? Dile: Señor, hoy quiero estar en paz conmigo mismo. Dile: Señor, he sido una persona de doble ánimo. He estado incluso dividido conmigo mismo. Porque una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago, Señor. Dile: Padre, hoy yo quiero derribar la división. Y ahí yo te invito realmente que abras tus labios en esta tarde, que aproveches este tiempo. Y que hoy en esa área que tú sabes que hay división, tú decidas: Señor, hoy yo quiero cortar con toda división. Yo decido, Señor, derribar esas murallas que se han levantado para dividir, que se han levantado, Señor, para impedir el amor, para impedir, Señor, la comunión. Padre, te pedimos que tú, Señor, nos hagas uno, Dios. Así como tu Hijo y tú son uno, Padre. Como tú oraste esa última oración por tus discípulos, Señor. Esa oración sincera, apasionada, esa oración clamando, Padre, por la unidad. Padre, y esa oración se cumplió porque tú pediste con fe. Pediste, Señor, realmente convencido de que eso sucedería. Padre, y así en este tiempo queremos pedir con fe, pidiéndote por la unidad contigo, la unidad en la familia y la unidad en la iglesia, Padre. Que tú hagas una obra en nuestros corazones, Señor. Que regresemos a esa esencia que es el cristianismo, Padre. Que tú quites todo orgullo, toda soberbia, y dile al Señor con lo que has batallado. Dile: Señor, pues todavía soy orgulloso, todavía soy soberbio, pero Padre, quita todas esas cosas de mí. Quita, Señor, cambia mi mente, renueva, Señor, mis pensamientos, porque necesito, Padre, realmente demostrar tu amor en estos tiempos. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú realmente sabes lo que estamos, Señor, pensando, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Padre, pero ya no queremos ser los mismos. Queremos, Señor, experimentar el poder de la unidad. Queremos experimentar, Padre, tu bendición. Padre, queremos ver milagros, señales y maravillas hechas por la iglesia, Dios. Y aún nos hace tanta falta aprender, Señor. Quita, Señor, toda altivez de nuestro corazón, toda soberbia, todo aquello, Padre, que impida que tu unción, que tu gracia se manifieste. Toda amargura, Señor, que el tiempo ha acumulado durante años, Padre, quítala de nuestras vidas, quítala de nuestros corazones, Señor. Hoy entendemos que tú lo puedes hacer todo, Señor, pero demandas en este tiempo un pueblo unido, un pueblo, Señor, unánime, un pueblo, Padre, en un mismo sentir y un mismo parecer, Señor. Padre, ten misericordia de las familias que en este tiempo el enemigo las ataca, Señor, trayendo desunidad, trayendo desacuerdos, Señor. Hoy levantamos una voz y te voy a invitar que tú me ayudes a orar por las familias en este día. Y vamos a levantar una voz por las familias diciéndole: Padre, ten misericordia, Señor, en este día. Hoy, Padre, bendecimos las familias, pidiéndote, Padre, de tu misericordia, de tu gracia a favor de cada hogar. Padre, que no permitas que el enemigo venga a traer cizaña, venga a traer confusión, venga a traer, Señor, muerte. Hoy derriba, deshaz todo plan en contra de los hogares, Señor. Que pueda haber nuevamente una libertad, una armonía, que el amor nuevamente, Señor, prevalezca. Tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de errores, multitud de pecados, Señor. Sana, Padre, las familias.
Quita toda división, Señor. Vuelve el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. Dile, Señor, dile ahí con todo tu corazón: vuelve el corazón de mis hijos a mí y vuelve mi corazón al de ellos, Padre. Vuelve el corazón de mi esposo a mí. Dile: Padre, necesitamos tanto de ti, Señor. Ha habido tantas heridas, ha habido tantas divisiones, Señor, que el enemigo ha tomado mucha ventaja en este tiempo, Padre. Y por eso la sociedad es débil, la iglesia es débil, Señor, porque las familias están débiles, Padre. Pero hoy pedimos por un milagro. Hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado. Reconocemos que nos hemos alejado de ti. Reconocemos, Padre, que hemos lastimado. Reconocemos que hemos ofendido. Reconocemos, Señor, que hemos menospreciado. Pero, Padre, hoy nos volvemos a ti. Señor, hoy cambia mi mente. Dile: Padre, si yo he sido la causa de algún pleito, algún conflicto, dile: Señor, pues dame la gracia para hacer una solución, para hacer una bendición, para ser, Señor, una parte fuerte en mi hogar. Padre, tu palabra dice que la oración del justo puede hacer mucho. Y por eso necesitamos estar bien contigo, Señor, para que nuestra oración salga de este techo, y llegue hasta tu presencia, Señor. Llegue, Señor, hasta tu santa presencia, porque tu palabra dice que tus oídos están atentos a la oración del justo, Padre. Y eso es lo que queremos, que tus oídos estén atentos en este día, Señor, a la oración que esta iglesia, Padre, brota desde este lugar, siendo sinceros, Padre, reconociendo nuestros errores, reconociendo, Padre, que nos falta todavía madurar, que nos falta todavía, Padre, entrar en esa unidad. Dile: Señor, quita de mí todo pensamiento, todo recuerdo, toda mala experiencia, Señor, que he tenido en la iglesia, que he tenido en mi hogar, Padre. Sácalo de mi mente, sácalo de mi corazón, Señor, para que yo pueda nuevamente entrar en un tiempo de unidad. Dile: Padre, yo no quiero un hogar dividido. Padre, yo no quiero ver una iglesia dividida, Señor, porque el enemigo ya ha tomado mucha ventaja en esta ciudad. Padre, que sea tu nombre en este tiempo, sea nuestra actitud, sea nuestro compromiso, sea nuestra entrega, Señor, la que traigan, Padre, nuevamente